Hola gente, ¿cómo están? Acabo de hacer un nuevo fanfic de The Witcher y todo relacionado con eso que es canon en The Witcher y toda la magia de Hogwarts Legacy y todo lo relacionado con la saga y el videojuego y de Harry Potter, llamándola en el fanfic la magia antigua, y los tipos de magia de la película de El último cazador de brujas, solo su brujería, llamándola en el fanfic brujería elemental y magia negra, y la magia de Freya y de los Vanir, llamándola en el fanfic la magia Vanir, la magia de los gigantes, llamándola en el fanfic la magia de los gigantes, la magia de Odín, llamándola en el fanfic magia negra y maldiciones, y la magia rúnica de God of War Ragnarok, las magias de The Dragon Prince, solo los tipos de magia de la serie, llamándolas en el fanfic magias primarias o magia de las fuentes primarias y magia oscura o negra, y la magia de Melosine de The Witcher Sirenas de lo profundo, llamándola en el fanfic la magia marina, y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Jon Arragó. El archimago del continente. Una historia de magia, destino y redención. Prólogo. El incendio del destino. La noche en que todo cambió, el cielo no lloró. Las nubes permanecieron calladas mientras el fuego devoraba todo lo que Jon Arragó había construido con sus propias manos durante los últimos 3 años. Jon se encontraba en el piso superior de su tienda, catalogando un nuevo lote de ingredientes para pociones, cuando el olor a azufre y quemado invadió sus sentidos. No fue una advertencia gentil. Fue una sentencia. El fuego ya se devoraba las escaleras, consumiendo la madera vieja con un hambre insaciable que parecía casi viva, casi intencional. A los 18 años, Jon Arragó había logrado lo que muchos magos tardaban décadas en alcanzar. Había completado su educación en Hogwarts como uno de los estudiantes más prometedores de su generación, en la casa de Gryffindor, donde el coraje no era solo una virtud sino una expectativa. Su varita, una varita cuya madera de abeto con núcleo de nervio de corazón de dragón parecía pulsante con poder, se había convertido en su extensión más natural. Pero las ambiciones de un joven mago no siempre se alinean con la fortuna. Después de dejar Hogwarts, Jon había decidido no seguir el camino típico de trabajar para el Ministerio de Magia. En su lugar, había establecido su propio negocio, fabricante de varitas y destilador de pociones. Su tienda, ubicada en un callejón tranquilo de Londres, se había convertido rápidamente en un secreto bien guardado entre los magos que sabían apreciar la calidad. Ahora, mientras bajaba las escaleras envuelto en llamas, Jon no sentía miedo. No sentía pánico. Lo que sintió fue una rabia fría, cristalina, casi mágica en su intensidad. Deek. Zenki. Top. Penny. Gritó, su voz cortante como un hechizo. Sus 3 elfos domésticos principales, Deek, con su piel gris y sus grandes orejas puntiagudas, que ahora se retorcían de pánico. Zenki, la más pequeña, con sus ojos verdes brillantes oscurecidos por el miedo. Top, el más robusto, cuya cicatriz en la mejilla izquierda se contorsionaba mientras corría. Y Penny, la segunda elfa hembra, con sus ojillos negros dilatados, aparecieron instantáneamente a su lado. El fuego tocaba el techo, lamiendo las vigas de madera como si saborea un banquete. Las botellas de pociones estallaban en las estanterías, liberando vapor tóxico que se mezclaba con el humo acre. La habitación se estaba convirtiendo en un infierno. «Amo», chilló Penny, sus manos temblorosas levantadas en súplica. «¿Qué sucede? ¿Qué hacemos?» Jon levantó su varita. El gesto fue simple, controlado, pero el poder detrás de él era innegable. Había estudiado magia antigua en los libros prohibidos de la biblioteca de Hogwarts, libros que sabía que no debería leer, pero que de todas formas había leído. Conocía los hechizos que otros solo susurraban en las sombras. Su conexión con la magia antigua era anómala, casi como si hubiera nacido conectado a ella de una manera que los investigadores en Hogwarts aún no entendían completamente. Protego diabólica. Conjuró, su voz resonando a través del fuego. Un escudo de pura energía mágica brotó de su varita, una barrera de fuego azul que enfrentó al fuego ordinario del incendio. Por un momento, la tienda quedó dividida en 2 mitades. Una consumida por las llamas naturales, la otra protegida por un muro de magia que quemaba con blancura alucinante. Pero Jon sabía que ese escudo no podría mantener durante mucho tiempo. Nada podría. «Aferraos a mí», ordenó con calma. «Todos vosotros». Ahora. Los elfos obedecieron sin vacilar. Deek se aferró a su pierna derecha, Zenki a su brazo, Top a su cintura, y Penny a su hombro. Sus pequeñas manos eran como garras cálidas contra su piel. Jon cerró los ojos. Lo último que vio fue el escudo colapsando, el fuego convergiendo hacia él como si tuviera inteligencia propia, como si supiera exactamente dónde estaba su corazón. Lo último que sintió fue el dolor.
Intenso, abrasador, completamente real. Luego, nada. Capítulo I. El Consejo de los Dioses. No había oscuridad. No había luz. Había solamente espacio. Un espacio sin forma, sin definición, donde Jon Arragón flotaba en una existencia que no era vida ni muerte, sino algo liminal entre ambas. Luego, gradualmente, como si el universo mismo se enfocara a través de un lente, las formas comenzaron a cobrar sustancia. Jon abrió los ojos en un lugar que su mente tardó varios segundos en procesar como real. Se encontraba en una sala de piedra antigua, las paredes cubiertas de runas que brillaban con luz propia. No eran runas del mundo de los magos que conocía, ni de los hechiceros del ministerio. Eran más antiguas, más profundas, como si estuvieran talladas en la piedra de la magia misma. A su lado, Deek, Zeenki, Top y Penny despertaban también. Los elfos miraban alrededor con los ojos agrandados por la sorpresa, sus cuerpos temblando levemente. «¿Amo?», preguntó Deek, su voz pequeña y asustada. «¿Dónde estamos?». Pero Jon no respondió de inmediato. Su atención había sido capturada por las 5 figuras que se materializaban lentamente en los extremos de la sala. Eran seres de una belleza y poder tan profundos que su mera presencia hacía que el aire se espesara, como si la realidad misma se hiciera más densa en torno a ellos. La primera figura era una mujer de cabello largo entrelazado con trenzas doradas, sus ojos brillaban con la ferocidad de un águila, y a su espalda pendía un escudo decorado con runas antiguas. Su presencia exudaba una fuerza tranquila pero inquebrantable, la de quien ha librado 1000 batallas y ha ganado todas ellas. Aunque Jon no sabía quién era, algo en él reconoció a Freya, la valquiria reina, la diosa Vanir del amor, la guerra y la magia primordial. La segunda era una figura envuelta en oscuridad, sus manos viejas pero poderosas, su rostro surcado de arrugas que parecían memorias de siglos. Una sonrisa dentuda adornaba su cara, pero era una sonrisa que no transmitía calidez sino una malicia ancestral. Esta era Baba Yaga, la bruja de los bosques profundos, reina de la magia oscura y antigua, la guardiana de secretos que los mortales no debería conocer. La tercera era la más perturbadora de todas. Era una figura de 3 cuerpos. 3 veces doncella o 3 mujeres jóvenes de la misma edad, todos ellos fusionados en una sola forma. Sus ojos brillaban con poder incomparable, con el conocimiento de mundos que transcurren entre segundos, con la capacidad de manipular los hilos del destino. Esta era Hécate, la diosa triforme, gobernante de las encrucijadas, la magia y los secretos olvidados, la más joven y la más poderosa del panteón. La cuarta era un hombre de cabello oscuro, con la cabeza de un ibis adornando su forma, sus ojos reflejaban el conocimiento infinito de mundos antiguos. Llevaba un báculo coronado con un símbolo que Jon instintivamente supo era un símbolo de poder absoluto. Este era Tot, el dios de la sabiduría, la magia y el aprendizaje, guardián del conocimiento que precede a los tiempos. El quinto era un hombre magnificente, cuya mitad superior era completamente humana, pero cuya mitad inferior era la de un ciervo de enorme cornamenta, sus ojos profundos como bosques antiguos. Llevaba una corona de ramas vivas y su presencia irradiaba una conexión fundamental con la naturaleza misma. Este era Cernunnos, el dios ciervo, señor de los bosques, de los animales, y de la transición entre mundos. Jon cayó de rodillas. No fue una decisión consciente. Su cuerpo simplemente supo qué hacer en presencia de poder tan absoluto. A su lado, los elfos domésticos siguieron su ejemplo, temblando con una mezcla de miedo y asombro. «Levantaos», dijo Hécate, su voz resonando con la autoridad de 3 seres hablando simultáneamente, cada uno con timbres diferentes. «No hay necesidad de reverencia aquí, Jon Arragón. Ya habéis estado muerto». Jon levantó lentamente la cabeza. Los ojos de Hécate lo miraban de una manera que lo atravesaba, como si pudiera ver no solo quién era ahora, sino quién había sido y quién llegaría a ser. «¿Muerto?», preguntó Jon, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Entonces este es el más allá?». «No exactamente», respondió Freya, su voz como el sonido del acero contra acero, hermoso pero terrible. «Ni es el cielo ni es el infierno. Es un lugar entre mundos, donde aquellos que mueren bajo circunstancias especiales, son traídos para un propósito específico». Tot avanzó lentamente, su báculo resonando contra el suelo de piedra con cada paso. Sus ojos de ibis examinaron a Jon con una penetración que parecía ver dentro de su alma. «Vuestro incendio no fue un accidente», dijo, su voz tan antigua como el conocimiento mismo. «Fue orquestado. Hay fuerzas oscuras que despiertan en vuestro mundo, fuerzas que ven el potencial en seres como vos y buscan destruirlos antes de que puedan madurar». Jon sintió que sus manos se apretaban.
Eso tenía sentido. La forma en que el fuego se había comportado, tan inteligente, tan deliberado. No había sido un fuego ordinario. Pero vosotros habéis sido elegidos por nosotros, continuó Hécate, los tres aspectos de su rostro sonriendo simultáneamente de una manera que era a la vez terrorífica y hermosa. Sí, vosotros. Tu esencia mágica, Jon Arragó, es de un tipo que rara vez aparece en los mundos mortales. Eres un recipiente para la magia antigua, un canal directo a la fuente primordial de todo poder. Tu muerte es una oportunidad para ti, y para nosotros. Cernunos se movió con la gracia silenciosa de un ciervo que anda entre árboles, sus pasos no haciendo ni un sonido a pesar del peso de su cornamenta monumental. Existe otro mundo, dijo, su voz como el susurro del viento a través de las ramas. Un mundo distinto al vuestro. Lo llamamos el continente. Es un lugar donde la magia es la norma, donde dragones vuelan en los cielos, donde los elfos luchan por su supervivencia, donde los brujos y hechiceros despliegan su poder. Es un mundo que necesita equilibrio. Y vosotros, y vuestros sirvientes, os vamos a dar una segunda oportunidad, añadió Baba Yaga, su sonrisa ampliándose de una manera que revelaba dientes demasiado afilados. Una segunda oportunidad en ese mundo. Pero no sin condiciones. Los dioses se movieron en formación, creando un círculo alrededor de Jon y los elfos. El aire comenzó a crujir con poder mágico, y Jon sintió que algo fundamental estaba a punto de ocurrir, algo que lo cambiaría para siempre. Cada uno de vosotros puede expresar un deseo, dijo Freya, su voz resonando como una campana de guerra. Un regalo de nosotros, antes de que seáis enviados al continente. Elige sabiamente, pues estos dones moldearán vuestro destino en ese mundo. Hubo un silencio profundo. Jon miró a sus elfos, viendo el miedo y la esperanza mezclados en sus rostros. Luego, lentamente, se volvió hacia los dioses. Yo pido, conocimiento, comenzó Jon, su voz ganando confianza con cada palabra. Conocimiento sobre magia olvidada, sobre los secretos de ese mundo al que vamos. Pido sabiduría para entender la magia antigua y cómo funcionan todas sus formas. Pido llevar suministros a ese mundo, mis plantas mágicas, mis semillas, mis libros. Pido continuar hablando la lengua de las serpientes como lo hago aquí. Pido poder continuar usando la magia antigua tal como la he estudiado. Pido una gran carreta, cargada con todo lo que necesitaré. Pido una casa con un gran invernadero y tierras protegidas mágicamente. Y pido la piedra filosofal. Los dioses intercambiaron miradas. Fue Hécate quien asintió primero, sus tres caras moviéndose en sincronía perfecta. Concedido, dijeron las tres voces de la triple diosa simultáneamente. Pero ten esto en cuenta, Jon Arragó. La magia de ese mundo proviene del caos primordial. Tu magia será transformada por él. Ya no serás un simple mago como los que conoces. Serás algo más. Algo que el mundo no ha visto en siglos. Y llevarás la longevidad de un brujo verdadero. Vivirás cientos de años si así lo deseas, envejeciendo lentamente, permitiéndote ver imperios subir y caer y conocimiento olvidado. Conocimiento que hasta los gigantes practicaban y las sirenas usan, incluso magia que hasta lo que tú llamas mugles y humanos sin magia pueden usar sin ningún problema. Jon sintió que algo cambió profundamente dentro de él. Era como si nuevas capas de poder, nuevas comprensiones de la magia, nuevas habilidades se desplegaran dentro de su mente como flores abriéndose al amanecer. Luego, uno por uno, los elfos expresaron sus deseos. Deek pidió la capacidad de servir mejor a su amo sin miedo. Zeenki pidió convertirse en una guerrera valiente. Top pidió proteger a los demás con su cuerpo y su espíritu. Y Penny, con su voz pequeña pero decidida, pidió la sabiduría para saber cuándo su amo necesitaba consuelo. Los dioses concedieron cada petición con generosidad, y pronto una luz cegadora envolvió el espacio liminal. Ahora, Jon Arragó de dos mundos, dijo Cernunos mientras la luz se hacía más intensa. Ve al continente. Construye lo que debas construir. Enseña lo que debas enseñar. Pero recuerda, el destino es un hilo que podéis tejer, pero nunca romper completamente. Os vamos a ser una fuerza para el cambio en ese mundo. La última cosa que Jon escuchó antes de que la luz lo consuma fue la risa trina de Baba Yaga, una risa que sonaba como el crepitar de hojas en un fuego otoñal. Capítulo 2. Despertar en el continente. Jon abrió los ojos a la claridad del día. No a cualquier día. A un amanecer que parecía pintado por los propios dioses, con tonos de naranja, rosa y oro derramándose a través de ventanas de cristal que no recordaba haber visto antes. Se encontraba acostado en una cama de madera tallada, cubierto con sábanas de lino fino. Estaba vivo.
Completamente vivo. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, sentir sus pulmones expandiéndose con cada respiración. Era una sensación abrumadora después de la nada que había experimentado. Cuando intentó incorporarse, descubrió que su cuerpo respondía con una fluidez y poder que no había sentido antes. Era como si cada músculo, cada nervio, estuviera atilado a un nivel que trascendía la experiencia mortal normal. La longevidad de un brujo, pensó. Esta es la sensación. Los elfos aparecieron casi de inmediato, como si hubieran estado esperando el momento exacto en que despertara. Deek fue el primero en correr hacia él, sus grandes orejas levantadas por la emoción. Amo. Amo, despertasteis. Chilló. Creímos que habríamos perdido a nuestro señor. Jon sonrió, sintiendo un calidez en su pecho al ver a sus fieles sirvientes sanos y salvos. Pasó sus manos sobre sus cabezas, en un gesto de afecto que había hecho innumerables veces antes. Estamos vivos, Deek. Todos nosotros estamos vivos. Y tenemos mucho que explorar. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana más cercana. Lo que vio lo dejó sin aliento. La casa en la que se encontraba era un castillo en miniatura, una estructura majestuosa de piedra blanca y gris que parecía haber crecido orgánicamente del terreno mismo. Tenía torres elegantes con tejados puntiagudos, ventanas arqueadas que reflejaban la luz del amanecer, y una arquitectura que recordaba vagamente los castillos de su mundo, pero con un carácter más antiguo, más mágico, como si hubiera sido diseñada por seres que comprendían cómo la magia podía fluir a través de la piedra y la madera. Pero no era solo la casa lo que lo dejaba maravillado. Era el terreno. Se extendía en todas direcciones. Campos de hierba que brillaban con un verde imposible, bosques densos en la distancia donde podía ver árboles de un tamaño que hacía que los bosques de su mundo parecieran miniaturas, y en el horizonte lejano, montañas que se elevaban hacia el cielo como guardianes eternos. Las protecciones mágicas eran visibles si sabías dónde mirar. Jon, con su nueva comprensión de la magia antigua, podía verlas como un entramado invisible que rodeaba toda la propiedad. Runas de poder, círculos de protección, y algo más profundo aún, una conexión fundamental al caos primordial que parecía tejer toda la defensa en una sola unidad coherente. Venid, todos vosotros, dijo Jon, girándose hacia los elfos. Exploraremos esta casa. Necesito entender todo lo que los dioses nos han regalado. Lo que siguió fueron las horas más reveladoras de la vida de Jon. La casa era vasta, mucho más grande por dentro de lo que parecía por fuera, una verdadera obra de magia arquitectónica. Había salas de estar con chimeneas que ardían con fuego que no producía humo. Había una cocina completamente equipada con todo lo que un mago pudiera necesitar para la preparación de pociones. Pero lo más importante, lo que hizo que Jon cayera de rodillas en pura gratitud, fue la biblioteca. La biblioteca era la más grande que jamás había visto. Ocupaba una ala completa de la casa, con estantes de madera que se elevaban hasta un techo de cristal mágico que parecía estar directamente conectado a los cielos. Los libros estaban organizados de una manera que solo tenía sentido en la mente de un bibliotecario verdadero. Secciones sobre magia antigua, sobre las diferentes formas de hechicería de su mundo, sobre poción y destilación, sobre alquimia, sobre runas y símbolos mágicos. Pero también había algo que Jon no esperaba. Libros sobre el continente. Sobre los elfos, sobre los Scoia'tael, sobre los brujos y su creación. Sobre los dioses que habitaban ese mundo. Sobre la magia de las fuentes primarias. Era como si los dioses, anticipando sus necesidades, hubieran comprendido exactamente qué conocimiento lo sería más útil. Y en una mesita cerca de una ventana que ofrecía una vista perfecta de los campos circundantes, reposaba un objeto que hizo que el corazón de Jon se acelerara. La piedra filosofal. Era pequeña, apenas del tamaño de un puño cerrado, pero irradiaba una presencia mágica tan profunda que Jon podía sentirla incluso desde la distancia. Era de un rojo translúcido que parecía contener luz propia, y su superficie era perfectamente suave, como si hubiera sido pulida por siglos de toque. ¿Amo? Preguntó Feenki, su pequeña voz revelando que incluso el joven elfo podía sentir el poder del objeto. ¿Qué es eso? La piedra filosofal, respondió Jon, sus palabras casi susurradas como si temiera disturbar un sueño sagrado. Es uno de los objetos más poderosos que jamás han existido. Puede transmutarse cualquier cosa en oro, puede crear el elixir de la vida eterna, puede transformar los elementos según la voluntad del que la posea. Los dioses nos han hecho un regalo que muchos seres en infinitos mundos buscarían matar para obtener, pero la biblioteca y la piedra filosofal no eran lo único sorprendente.
Cuando John finalmente llegó al área que había intuido que sería de importancia crucial, su sospecha fue confirmada. El invernadero. El invernadero era tan grande como la biblioteca, quizás más. Estaba conectado a la casa mediante un largo pasillo de cristal mágico, y cuando John cruzó el umbral, fue como entrar en otro mundo. El aire era húmedo, cálido, saturado con el aroma de cientos de plantas diferentes. Había plantas de su mundo. Mandrágoras cuyas raíces gritaban silenciosamente en sus macetas, plantas de tinta para hacer pociones de invisibilidad, enredaderas que pulsaban con magia curativa, y decenas de otros especímenes que había recolectado durante sus años en Hogwarts y después. Junto a las paredes había bolsas de cuero etiquetadas cuidadosamente, cada una conteniendo semillas de todas las plantas mágicas que John había poseído, organizadas en un sistema que parecía que hubiera sido diseñado específicamente para permitirle reconstruir su colección infinitamente. John pasó las siguientes semanas explorando, documentando, experimentando. Cada día lo hacía más consciente de la magnitud del regalo que había recibido. No solo tenía una casa y un invernadero, sino que su comprensión de la magia misma se había expandido. Cuando cerraba los ojos, podía sentir la magia antigua pulsando a través del mundo. Podía sentir la conexión entre el caos primordial y todas las cosas vivas. Su capacidad de comprender los secretos de la magia era ahora instintiva, como si llevara toda la historia de la hechicería dentro de su mente. Una noche, después de casi una semana de exploración, John se sentó en su biblioteca con un mapa del continente desplegado ante él. El mapa era antiguo, sus bordes desgastados por el tiempo, pero aún mostraba información detallada sobre las regiones, los reinos, los peligros conocidos. Deek, llamó John, y el elfo apareció instantáneamente a su lado. Mañana comenzaremos nuestra exploración. Tenemos un mundo nuevo que descubrir, y yo tengo la sensación de que nuestro destino aquí está lejos de ser simple. El elfo asintió gravemente, sus orejas puntiagudas erectas en expectativa. A través de las ventanas de cristal de la biblioteca, las estrellas del continente brillaban con una intensidad que John nunca había visto antes, como si miraran hacia abajo al mundo con curiosidad infinita, como si supieran que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Las primeras semanas en el continente. Los primeros días de exploración del continente fueron una avalancha de descubrimientos para John. Salía de su casa cada mañana con una mochila cargada de equipos básicos y volvía cada atardecer con un nuevo entendimiento de cómo funcionaba la magia en ese mundo. Lo primero que descubrió fue que la magia del continente era fundamentalmente diferente a la del mundo de los magos. No se basaba en las palabras en latín ni en los movimientos de varita que había aprendido en Hogwarts. En su lugar, la magia aquí provenía de lo que parecía ser 6 fuentes primordiales, cada una representando un aspecto fundamental de la realidad. A través de sus experimentos cuidadosos, y usando su comprensión innata de la magia antigua, John comenzó a mapear cómo estas 6 fuentes funcionaban. Sol, magia del calor, la luz, el crecimiento y la transformación. Cuando John intentó canalizarla con sus manos al dibujar runas en el aire, experimentó una sensación similar a sostener una estrella en su mano, incluso logra crear un báculo con una roca primario de la magia primaria del fuego solar. Luna, magia de la ilusión, el ocultamiento y la conexión espiritual. Era más sutil que la magia del sol, requería paciencia y comprensión emocional para ser utilizada adecuadamente. Estrellas. La magia más rara y poderosa, capaz de mejorar o combinar los otros elementos. John apenas podía tocarla sin sentir que su mente se expandía más allá de los límites de la comprensión mortal. Tierra. Magia de rocas, minerales, flora y fauna. Era sólida, confiable, paciente. John sentía que podría trabajar con la magia de tierra para toda la eternidad sin agotar sus secretos. Cielo. Magia del viento, las tormentas, la velocidad y la libertad. Cuando la canalizaba, sentía como si pudiera volar, como si el aire mismo lo llevara, incluso logró hacer el hechizo de manos pluma volatis y surcó los cielos con sus manos y brazos convertidas en 2 alas gigantes de ave de color marrón y con huesos de unicornio y una tormenta, logró hacer una roca primaria. Océano. Magia del agua en todas sus formas, desde ríos tranquilos hasta hielo sólido. Era adaptable, fluida, capaz de encontrar su camino alrededor de cualquier obstáculo. En la segunda semana de exploración, John tuvo su primer encuentro con una criatura del continente. Un basilisco enorme, sus escamas brillando con tonos verdes y oro mientras se deslizaba a través de un pantano cercano a su casa. Lo que sucedió después fue revelador.
John levantó su varita, listo para un combate defensivo, pero antes de que pudiera lanzar un hechizo, sus labios formaron palabras en una lengua que no sabía hablar pero que comprendía perfectamente. La lengua de las serpientes. Señor Basilisco, siseó, su voz imitando exactamente el sonido de una serpiente. Soy un amigo, no un enemigo. El basilisco se detuvo. Sus ojos amarillos, que normalmente llevaban una expresión de hambre letal, se enfocaron en John con una curiosidad palpable. Lentamente, el enorme reptil se acercó. Durante la siguiente hora, John descubrió que podía mantener una conversación completa con el basilisco. El reptil compartió historias de su territorio, de los cazadores que lo perseguían, de los cambios lentos que había visto en el continente durante su larga vida. Y John, a su vez, compartió historias de su mundo, de un lugar donde la magia era oculta, donde los seres mágicos se escondían de los humanos ordinarios. Cuando finalmente se separaron, el basilisco pareció considerar a John como un igual, o al menos como alguien digno de respeto. Mientras se alejaba deslizándose a través del pantano, el reptil emitió un sonido que John supo era el equivalente de una serpiente a una despedida amigable. ¿Amo? Preguntó Feenki esa noche, mientras regresaban a casa. ¿Cómo fue posible que hablarais con esa criatura? ¿Acaso no es su veneno letal? La magia de la comunicación es más poderosa que cualquier veneno, respondió John, contemplando las estrellas del continente. Cuando comprendes a alguien, cuando realmente entiendes su naturaleza, ya no puedes simplemente matarlo. Y eso, Feenki, es el verdadero poder de la magia. Pasadas las primeras semanas, John y los elfos establecieron una rutina. Pasaban las mañanas en la biblioteca y el invernadero, perfeccionando su comprensión de la magia antigua y experimentando con cómo podría funcionar en este nuevo mundo. Las tardes eran dedicadas a exploración, a mapear el terreno, a documentar las criaturas y las plantas que encontraban. En la tercera semana en sus viajes John se topa con un Necker, ogros tribales, y los exterminó usando algunos de los hechizos que él fabricó, llamados repele. Capaz de repeler todos los hechizos, incluyendo los maleficios imperdonables. Destructo. Capaz de destruir hasta el hechizo y las criaturas mágicas más fuerte que exista reduciéndolo a cenizas. El fuego celestial. Igual que de poderoso que el fuego infernal solo que es más poderoso, salvaje y el color del fuego es dorado. Y por último el hechizo protego angelical. Más poderosa que el protego diabólica y su color es blanco. John al usar estos hechizos derrota a los Necker y los lleva al borde de la extinción. En sus viajes John extermina a muchas criaturas, bestias y monstruos, llevado algunas a la extinción como las arpías, pero solo las erinias, ya que mataban un número alarmante de personas. En los días siguientes, John empieza a practicar su brujería elemental y descubre que él es un invasor de sueños, el cual es un brujo que tiene el poder de meterse fácilmente en la mente de las personas y extraer información sobre lo que sea, pero también puede extraer los recuerdos de la persona y luego los convierten en sus peores pesadillas, y John lo utiliza para extraer información a los magos sobre la magia del caos primordial y la utiliza junto con la magia aprendida en Hogwarts, la magia antigua, la magia Vanir para derrotar a los reyes corruptos, tiranos, magos oscuros y también la corrupción de la Iglesia del Fuego Eterno, provocando que imperios caigan y la revolución se alce. Incluso derrotaba a los cazadores de brujos, ganándose los apodos de el asesino de reinos, el guardián de los brujos. Para los brujos era un placer decirle el brujo orgánico. El brujo de la magia antigua, el cuervo de la calamidad, el guardián de los inocentes y el padre de los secretos olvidados y señor de la magia. Y también en sus viajes descubre la alquimia del continente y la une con la alquimia de su mundo y creando algo único y en sus viajes también tras estudios y empezó a crear varita con nuevos núcleos. El núcleo de pelo de bruja de río y de bruja sepulcral. Es poderosa, potente y es más fácil llevarla por las artes oscuras. El núcleo de nervio de corazón de dragón. Son igual de poderosas que el núcleo de su mundo y aprenden rápido. Pluma de fénix. Capaz de producir una amplia gama de magia y es un núcleo muy proactivo. Pelo de unicornio. Capaz de producir una magia consistente y fiel a su dueño, pero a diferencia del pelo de unicornio del mundo de John, este está más unido al caos primordial. Pelo de elfo del continente. Es más difícil que su núcleo sea llevado a las artes oscuras y es más fácil para usar en magia antigua y esta varita está más unida a la naturaleza. Núcleo de pelo de dríada y pelo de náyade. Sus hechizos más poderosos, conectados con la naturaleza, la sanación, aprender rápido y permite al usuario conectarse directamente con su espíritu y la naturaleza. Pelo de druida. Ayuda a el usuario a tejer sus habilidades y esta varita es conectada a la naturaleza y espíritus, magia consistente y poderosa y única.
A las semanas siguientes John empezó a practicar la magia Vanir. Y descubre que la magia Vanir es un arte místico y sutil, estrechamente ligada a la naturaleza y los ciclos. Se caracteriza por ser escurridiza, difícil de controlar y capaz de realizar proezas como la sanación y el combate. Características principales: control de la naturaleza. A diferencia de la magia rúnica, la magia marina y la magia de los gigantes, la magia de los Vanir fluye a través de la tierra, la flora y los elementos en su forma más pura. Creación de vínculos. Se utiliza profundamente para sellar pactos, crear reliquias, romper maldiciones y proteger seres vivos mediante runas y símbolos mágicos. La magia Vanir es una disciplina natural e impredecible basada en la manipulación del destino y la tierra. El Seir, o Seir, es la forma más potente de magia Vanir. Permite alterar la realidad y el futuro. Conexión con la naturaleza. Esta rama de la magia le permite a John conectarse con plantas y animales, como se observa al domar criaturas agresivas o predecir eventos. Después, John empieza a entrenar en magia rúnica. La magia rúnica se manifiesta a través de los ataques rúnicos y las invocaciones rúnicas. Estas habilidades especiales se equipan en las armas, permitiendo desatar devastadores ataques elementales, fuego y escarcha, y poderosas magias de aturdimiento durante el combate. Tipos de ataques rúnicos. John utiliza esta magia para ayudar a los enanos y les enseña a usar dicha magia junto con la magia Vanir, la brujería elemental y la magia de la fuente primaria de la tierra. Y los enanos le agradecen y le enseñan el arte de la forja. Después de eso, John en un bosque de sus tierras por meses empieza a practicar la magia de los gigantes. La magia de los gigantes, Jonar, es una de las fuerzas más complejas y ancestrales del cosmos. Esta magia no se basa en el combate físico directo, sino en la manipulación de esencias vitales, la profecía y la magia del almas. Manipulación de almas. John, al igual que los gigantes, posee la capacidad de extraer y almacenar esencias vitales en orbes o canicas. John utiliza esta magia para transferir el alma de gente a punto de morir y las coloca en todos los Lesen, guardianes del bosque, para que estas criaturas puedan tener sentimientos. Sin embargo, no solo alteró la naturaleza de estos guardianes de bosques antiguos, sino que también en el cuerpo de los Lesen ahora tenía un alma humana que prácticamente aprende a controlar a esos Lesen, y John decide hacer lo mismo con todos los Lesen que quedaban. Profecía y precognición. John es capaz de tejer el destino, registrar el pasado y predecir eventos futuros. Polimorfismo. John tiene el don mágico de transformarse en distintos animales, como un lobo o un oso, canalizando la magia a voluntad. Runas y lenguajes. Con el tiempo John es capaz de leer y descifrar runas perdidas de los gigantes y lenguajes antiguos sin haberlos estudiado previamente. Después de eso, John, en una costa deshabitada y distante, empezó a practicar y entrenar en magia marina y tardó un mes entero y aprender a manipular las mareas, es decir que sus poderes le permiten alterar y elevar las mareas. Capacidad de manipular las corrientes permitiéndole, invocar tormentas, desatar la furia del océano a su antojo, elevar océanos y corrientes, llamada atmoquinesis, control del clima marítimo, y controlar el agua a voluntad. Y también empezó a estudiar las posiciones marinas, y usando una de esas opciones marinas John logra convertirse en un tritón, permitídole convivir con las sirenas y criaturas marinas, y John empieza a aprender su magia, su cultura, sus tradiciones, su estilo de combate y su idioma. Pero cuando las sirenas se enteran, el rey lo manda a llamar y los guardias lo escoltan a John ante el rey. Y al llegar el rey y la reina les piden explicaciones y John le cuenta la verdad, le cuenta su anterior mundo, su muerte, su encuentro con los dioses, la oportunidad que les dio a él y a sus elfos domésticos y el conocimiento que le dieron. Al escuchar esto los reyes se sorprenden y el rey le cuenta a John que cuando era un niño por accidente cruzó un portal marino y en un mundo olvidado, donde lanzan hechizos con varitas y criaturas mágicas extrañas, y cuando John le explica de su mundo, el rey se da cuenta que estuvo en el mundo de John. Entonces John y los reyes empiezan a conversar y John les empieza a hablar de las criaturas mágicas marinas y de la gente del agua, una civilización parecida a la de las sirenas del continente. Después de conversar, el rey y la reina le permiten a John explorar el océano y su reino, también aprender de su magia marina, pero con la condición que les enseñe a ellos y a su gente la magia de los gigantes y la magia oceánica de la fuente primaria del océano, y John acepta. Incluso le regala al rey un báculo con una roca primaria del océano enroscada y el rey le agradece. Y fue durante una de las exploraciones, semana después, cuando John tuvo el encuentro que cambiaría todo. Se encontraba en un claro del bosque cercano, experimentando con cómo la magia antigua del continente interactuaba con la magia antigua de su propio mundo, cuando sintió una presencia.
No una presencia hostil, sino una presencia curiosa, observante. Cuando se giró, vio a una mujer alta, con los ojos verdes más hermosos que jamás había visto, y la cara radiante con la inteligencia antigua. ¿Quién eres, extraño?, preguntó la mujer en la lengua común del continente, que Jon ahora comprendía con facilidad. Su voz tenía un acento musical, como si hablara en un idioma que predataba el lenguaje mismo. Lo que Jon no sabía aún era que había encontrado una druida. Y que el encuentro con esa druida lo llevaría a lugares que ni siquiera los dioses habían anticipado completamente. Pero eso era una historia para los próximos capítulos. Por ahora, bajo el cielo de un mundo nuevo, Jon Arragó sonrió y respondió. Soy un viajero. Soy un mago. Soy alguien que ha venido a este mundo a aprender, a crecer, y quizás, a cambiar todo. Capítulo 4. El encuentro con la druida Diana. La druida se llamaba Diana, y cuando se presentó a sí misma, Jon supo inmediatamente que había encontrado a alguien especial. No solo por su belleza, que era considerable, sino por la forma en que la magia fluía a través de ella como si fuera agua a través de un río. Diana era morena, con la piel oscura como la tierra fértil de la que descendía, y sus ojos eran de un verde que parecía contener toda la vida de los bosques. Llevaba ropa tejida de fibras de planta viva, y de su cintura colgaban amuletos de madera y piedra que Jon instintivamente supo eran focalizadores de poder mágico. Soy una druida del bosque del corazón, explicó, mientras se sentaban juntos en una roca plana que había al borde del claro. Llevo semanas sintiendo algo extraño en la magia de esta región. Como si alguien nuevo hubiera llegado, alguien que resonaba de una manera diferente. Ahora entiendo por qué. Vienes de otro mundo, ¿verdad? Jon, sorprendido pero no completamente, asintió. Procedió a contarle su historia de una manera cuidadosa pero honesta, describiendo su mundo, su muerte, el encuentro con los dioses. Diana escuchó sin interrumpir, sus ojos escaneando constantemente a Jon como si intentara leer la verdad en sus palabras. Los dioses rara vez se mezclan en los asuntos mortales directamente, dijo finalmente Diana, cuando Jon terminó. Pero cuando lo hacen, es porque perciben algo excepcional. Y tú, Jon Arragó, ciertamente eres excepcional. Lo que comenzó como una conversación en un claro se convirtió en encuentros regulares. Diana visitaba el claro cada 3 días, y Jon había comenzado a esperar con impaciencia esos encuentros. Hablaban durante horas, sobre magia, sobre los misterios del continente, sobre los sueños y esperanzas que cada uno tenía. Pasados 2 meses de estos encuentros, en una noche donde la luna llena brillaba lo suficientemente fuerte como para leer un libro bajo su luz, sucedió lo inevitable. Jon y Diana estaban sentados bajo un árbol antiguo, sus manos casi tocándose, cuando Diana sonrió de una manera que hizo que el corazón de Jon acelerara. Sé lo que esto es, dijo suavemente, tomando la mano de Jon entre las suyas. Y si tú también lo sabes, entonces deberíamos dejar que suceda. La vida es demasiado frágil, y la magia demasiado potente, para resistirse a lo que el destino nos ofrece. Lo que sucedió después fue la consumación de algo que había estado creciendo entre ellos durante mucho tiempo. No fue simplemente un acoplamiento físico, aunque había de eso. Fue una fusión de almas, una mezcla de sus magias, una creación de algo completamente nuevo. Y con esa unión, Diana concibió un hijo. No fue un proceso ordinario. La magia del continente, trabajando a través de ambos, aceleró lo que normalmente tomaría 9 meses. En solamente 4 meses y 8 semanas, Diana estaba lista para dar a luz. Jon, ansioso y asustado en igual medida, preparó la mejor habitación de su casa. Había leído en sus libros sobre magia antigua que los hijos de seres mágicos de mundos diferentes a menudo manifestaban habilidades excepcionales. Lo que no se esperaba era la verdad completa. Es un elfo, dijo Diana débilmente, después de que la criatura fue expulsada de su cuerpo. Mira sus orejas, Jon. Es un elfo. Y era verdad. El bebé, pequeño y enrojecido por el esfuerzo del nacimiento, tenía claramente las características de un elfo. Orejas puntiagudas, rasgos delicados, una aura de magia que podía sentirse incluso a través de su forma infantil recién nacida. Es hermoso, susurró Jon, tomando al bebé cuidadosamente en sus brazos. Nuestro hijo. Es perfecto. Lo llamaremos Max, dijo Diana, sus ojos brillando con una mezcla de amor y algo más oscuro, algo que parecía ser dolor. Un nombre que funciona en ambos mundos. Pero la alegría de Max' nacimiento fue amargada por algo que Jon no anticipó. El cuerpo de Diana, exhausto por el proceso de dar a luz a una criatura que llevaba la magia de 2 mundos, simplemente se rindió.
John, susurró Diana horas después, su voz como el viento a través de hojas secas. Debo partir ahora. Pero quiero que sepas, quiero que entiendas, que nuestro hijo es especial. Él será algo grande. Cuídalo. Enséñale todo lo que puedas. Que sea fuerte donde yo no pude serlo. John sostuvo su mano mientras la vida se escapaba de ella, como si la magia que la había mantenido vinculada al mundo continente simplemente decidiera que su tiempo había terminado. Y cuando Diana finalmente cerró los ojos, John entendió una verdad fundamental. En un mundo de magia, el amor y la muerte no eran opuestos. Eran hermanas, siempre presentes juntas, recordándote que cada momento brillante estaba circunscrito por la fragilidad eterna de la existencia. Se quedó allí durante horas, sosteniendo a Max contra su pecho, mirando el cuerpo sin vida de la mujer que había llegado a amar en solo 2 meses, preguntándose si los dioses habían visto esto venir y simplemente lo habían permitido de todas formas. Cuando finalmente se levantó, con Max dormido en sus brazos, supo que algo fundamental había cambiado dentro de él. Ya no era simplemente un mago explorador, buscando entender su nuevo mundo. Ahora era un padre. Y el destino que los dioses le había prometido comenzaba a tejer sus hilos de una manera más compleja y oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Segunda parte. La familia de un archimago. Capítulo V. Los hijos encontrados. El primer mes con Max fue difícil. John había enterrado a Diana bajo un árbol antiguo que ella misma había indicado años atrás, plantando en su tumba semillas de flores que crecerían durante siglos, un monumento viviente a una vida que había sido demasiado corta. Max, durante este tiempo, creció de una manera que la naturaleza élfica mostraba. No era simplemente rápido. Parecía como si estuviera destilando toda la esencia del crecimiento en un período algo único. A los 3 meses de edad, ya podía hablar en frases completas y caminar. A los 6 años, ya practicaba hechizos bajo la supervisión cuidadosa de John. Y aunque física y mentalmente era un niño pequeño, sus ojos contenían una sabiduría antigua que hacía que John a veces olvidara que estaba hablando con su hijo. Fue durante el 7º cumpleaños de Max cuando John tuvo el segundo encuentro transformador de su vida en el continente. Estaba regresando a casa después de una expedición a un pantano cercano, donde había estado recolectando una planta rara para sus experimentos de alquimia, cuando vio a 2 elfos jóvenes tendidos en el camino, claramente heridos. El primer elfo tenía apenas 12 años, según su estimación, con cabello oscuro y ojos de un café profundo. Su rostro estaba radiante con la belleza delicada característica de su especie, pero eso estaba arruinado por el miedo y el dolor, y el segundo elfo joven tenía 11 años de facciones finas y marcadas. Tenía cejas pobladas y expresivas, una mandíbula definida y las características orejas largas y puntiagudas de su raza. Lo más llamativo son sus ojos, que tienen un color dorado o ámbar brillante con pupilas oscuras, lo que le da un aspecto místico o felino. Lleva el pelo castaño corto, peinado hacia adelante con un ligero corte estilo mulleto degradado. A los lados del rostro destacan varias trenzas delgadas adornadas con hilos de colores muy vivos, arcoíris, rojo, amarillo, verde, azul y morado, que caen cerca de sus orejas. Sus ropas estaban hechas jirones, el brazo izquierdo de uno de ellos colgaba inútilmente, y había rastros de sangre fresca en sus cabellos. «¿Necesitáis ayuda?», dijo John simplemente, arrodillándose junto a los elfos jóvenes. No fue una pregunta. Los elfos se tensaron, sus ojos llenos de desconfianza. Pero era una desconfianza nacida de desesperación, no de verdadera hostilidad. «¿Sois humano?», preguntó uno de los elfos, su voz pequeña y temblorosa. «¿Nos vais a hacer más daño?». «No», respondió John, una firmeza absoluta en su voz. «Soy un mago y un brujo. Puedo sanar sus heridas. Pero primero, necesito que confíen en mí». Así es como John conoció a Kallen y a Thomas, los primeros hijos adoptivos que llegarían a ser un punto central en su vida en el continente. Kallen y Thomas habían sido atacados por cazadores humanos que buscaban elfos para esclavizarlos. Habían logrado escapar, pero solo después de sufrir heridas graves. John los llevó a casa, los sanó usando una combinación de magia antigua y pociones de su mundo, y cuando Kallen finalmente se despertó 3 días después y Thomas de 5, descubrieron que John había tomado una decisión. Kallen y Thomas se quedarían con él. Serían entrenados, protegidos, educados y adoptados. Al principio, Kallen y Thomas fueron desconfiados. Pero con el tiempo, viendo cómo John trataba a Max con afecto, cómo sus elfos domésticos lo respetaban, cómo la magia fluía a través de su casa como una presencia protectora, los jóvenes elfos comenzaron a bajar sus defensas.
Pasados 5 meses, John encontró a otro elfo. Green, un adolescente de 16 años cuyo rostro estaba marcado por una cicatriz que le atravesaba el lado izquierdo, dejándolo sin un ojo. Green había sido parte de los Scoia'tael, un grupo guerrillero de elfos que luchaban contra la opresión humana, pero había sido abandonado cuando sus compañeros lo consideraron muerto. Aquella noche, cuando John encontró a Green durmiendo bajo la lluvia, supo que había encontrado a otro que necesitaba su ayuda. Pero más importante fue lo que sucedió un tiempo después del nacimiento de Max. John había salido en una de sus expediciones exploratorias cuando fue interceptado por un grupo de druidas. Lo llevaron a su aldea, donde fue presentado ante una figura que lo haría cambiar su comprensión de la magia de los druidas para siempre. Una druida llamada Lore. Lore no era simplemente una druida. Era una de las druidas más antiguas del continente, su sabiduría acumulada durante siglos de estudio y práctica. Cuando vio la magia que John canalizaba, una magia que combinaba la antigua tradición de su mundo con las fuentes primarias del continente de una manera que nadie antes había logrado, reconoció algo especial. «Vosotros sois un puente entre mundos», dijo Lore, sus palabras resonando con un poder antiguo. «Quedaros con nosotros. Aprended nuestros caminos. Enseñadnos vuestros secretos. Juntos, podemos crear algo nuevo». Y así, pasado unos años en el continente, John Arragó había dejado de ser simplemente un mago exiliado y se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Un puente de conocimiento, un catalizador de cambio, un padre para los abandonados y los desterrados. Su familia crecía cada día. Junto a Calen, Thomas y Green, había adoptado a Lisa, una niña huérfana de 4 años que había encontrado vagando sola en el mercado de una pequeña villa. Pasado el tiempo, John descubre que al igual que él, ella tiene la capacidad de ver rastros de magia antigua y usar la voluntad, y cuando John descubre información sobre la sangre vieja conocida también como la sangre antigua, él descubre que Lisa la porta. En su vida afectiva, había conocido a Flora, una bella dríada que había capturado su corazón de una manera similar a como Diana lo había hecho, pero con una intensidad diferente. Con Flora, John tuvo una hija que, como Max, nació con características de su madre. Flora fue una niña dríada, criatura del continente que combinaba la sabiduría del bosque con la magia antigua del padre. Y así, con el tiempo en el continente, John Arragó había construido no simplemente una casa, sino un hogar. Un lugar donde los marginados, los abandonados, los perseguidos, podían encontrar refugio bajo el techo de alguien que los amaba sin condiciones. Capítulo 6. La fórmula de los brujos mejorados. Fue durante un viaje a una escuela remota conocida como la Escuela del Lobo, un lugar donde jóvenes humanos eran transformados en brujos, mutantes mágicos con poderes extraordinarios, cuando John tuvo una revelación que cambió su visión del futuro del continente. Los brujos que encontró allí eran tanto hermosos como tragicomedia. Habían sido sometidos a un proceso de transformación brutal, sus cuerpos torturados con alquimia y magia hasta que sus cuerpos de humanos ordinarios fueran capaces de canalizar poder sobrehumano. Pero el proceso era cruel, imperfecto, producía dolor intenso y a menudo resultaba en la muerte. Cuando John conoció a los 5 jóvenes brujos, José, Luis, Max, Gerald el joven pálido sin pelo, y el más joven de todos, Miles, supo inmediatamente que algo debería hacerse. Estos niños y adolescentes tenían potencial inmensurable, pero estaban siendo destruidos en el proceso de ser creados. John pidió permiso para estudiar sus casos, para examinar la alquimia que los había transformado, para entender exactamente cómo funcionaba el proceso. Y una vez que comprendió, supo que podía mejorarlo. Durante los siguientes meses, John trabajó en su laboratorio de alquimia, experimentando con la piedra filosofal, con ingredientes de su mundo y del continente, con hechizos de magia antigua y magia de fuentes primarias. Creó una fórmula que era revolucionaria en su diseño. La nueva fórmula no solo crearía brujos mejorados. Crearía brujos y brujas que fueran capaces de controlar los 4 elementos, que pudieran imitar el grito de la mandrágora, aunque sin la mortalidad, solo el efecto aturdidor, que pudieran usar las mismas magias que los elfos y hechiceros del continente, y que tuvieran la capacidad de transformarse en cualquier tipo de dragón del continente. También descubrió que estos brujos pueden usar varitas mágicas del mundo de John y que cuando muestran su magia muestran rasgos de naturaleza. Además, podrían respirar bajo el agua, resistir hasta la lava, tener una resistencia al fuego que los haría prácticamente inmunes a cualquier daño térmico, y resistirse al control del maleficio Imperius y del maleficio torturador. Pero más importante aún, la fórmula funcionaba en mujeres también.
Y, revolucionariamente, permitía que los brujos y brujas mejorados fueran capaces de reproducirse, algo que los brujos ordinarios del continente no podían hacer. Cuando John presentó su fórmula a los maestros de la escuela del lobo, hubo resistencia inicial. Pero cuando vieron los resultados en los 5 jóvenes que John transformó usando su nueva alquimia, la resistencia se convirtió en admiración, y luego en agradecimiento profundo. Los 5 jóvenes no solo fueron transformados en nuevos brujos, fueron adoptados por John. Volvieron con él a su hogar, donde se unieron a Kallen, Thomas, Green, Lisa, Max y Flora como parte de su familia ampliada. La noche de su llegada, John reunió a toda su familia alrededor de la gran mesa de comedor de su casa. Era un momento de importancia histórica, aunque no todos lo sabían aún. Esta es mi familia, anunció John, mirando a cada rostro joven alrededor de la mesa. Y juntos, vamos a construir algo que el mundo del continente no ha visto en generaciones. No sabía aún cómo sería eso exactamente. Pero sabía que estaban todos destinados a algo grande, todos unidos por el hilo del destino que los dioses había comenzado a tejer el día en que murió en su mundo original. Esa noche, John entregó a cada uno de sus hijos adoptivos sus primeras varitas que había creado específicamente para cada uno, usando núcleos poderosos del continente combinados con madera de su mundo. Para Kallen, una varita con núcleo de pelo de elfo del continente, que permitiría que magia antigua fluyera a través de él sin corrupción. Para Green, una varita de nervio de corazón de dragón, que amplificaría su poder natural como brujo mejorado. Para Max, apenas capaz de sostener una varita en sus pequeñas manos, una varita de pelo de náyade, que conectaría directamente su espíritu con la magia de sanación y la naturaleza. Para Flora, una varita de pelo de druida, que tejería sus habilidades naturales como criatura del bosque con el poder de la hechicería. Para Lisa, una varita de pluma de fénix, que la permitiría resurgir de cualquier adversidad, una metáfora y una realidad literal de su futuro. Para Thomas, una varita de pelo de unicornio, capaz de producir una magia consciente y poderosa y única con su conexión al caos primordial, y John le obsequió algo más, el báculo de luz de la fuente primaria del fuego solar. Y para los 5 brujos, varitas con múltiples núcleos, como ejemplo pelo de brujas de sepulcro, cada uno amplificando diferentes aspectos de sus nuevos poderes, creados específicamente para permitirles expresar la totalidad de lo que habían llegado a ser. Cuando cada uno de ellos sostuvo su varita por primera vez, sintieron una conexión profunda, como si el destino mismo corriera a través de la madera y los núcleos, uniéndolos en un propósito común que aún no comprendían completamente. Capítulo 7. El encuentro con los Scoia'tael. 2 años después de la creación de sus brujos mejorados, John fue visitado por una delegación de los Scoia'tael. Llegaron en el atardecer, un grupo de guerreros elfos con las colas de ardilla en sus gorros, la marca de su identidad, la insignia de su rebelión. Kallen, al ver a sus antiguos compañeros, sintió una mezcla de emociones. Pero cuando sus hermanos vieron cómo había crecido, cómo ahora caminaba con confianza bajo la protección de alguien que lo amaba, sus expresiones cambiaron de sorpresa a esperanza. Kallen nos ha hablado de ti, dijo el líder de la delegación, un elfo llamado Yorbet, cuyos ojos verdes brillaban con la sagacidad de alguien que ha visto muchas batallas. Dice que eres humano pero que tratas a nuestro pueblo como iguales. Esto es inusual. Porque es verdad, respondió John, invitando a los elfos a entrar en su casa. No juzgo a las personas por su raza, sino por sus acciones, por sus corazones, por su potencial. Y vuestro pueblo tiene un potencial que apenas comienza a ser explorado. Lo que siguió fue una serie de conversaciones profundas entre John y Yorbet, conversaciones que duraron noches enteras, donde discutieron la historia de los elfos en el continente, su lucha contra la opresión humana, su búsqueda de un hogar donde pudieran vivir en paz. Y fue durante estas conversaciones que John presentó su visión. No una visión de guerra directa, sino de resistencia inteligente, de alianzas estratégicas, de construcción de comunidades que fueran lo suficientemente fuertes como para defenderse sin necesidad de destruir. Mirad a vuestro alrededor, dijo John, llevando a Yorbet y sus guerreros a través de su casa, mostrándoles el invernadero, la biblioteca, los laboratorios de alquimia. Estos son los lugares donde el verdadero poder se construye. No en campos de batalla, sino en la mente. No destruyendo enemigos, sino comprendiendo el mundo lo suficientemente bien como para transformarlo. Yorbet escuchó atentamente. Y cuando finalmente se marchó, llevaba una propuesta. John ofrecería sus tierras, una vasta porción de su propiedad, para que los Scoia'tael establecieran una comunidad.
no como subordinados a John, sino como iguales, como aliados, como hermanos en la construcción de algo nuevo. El líder elfo aceptó. Y así fue como comenzó el proyecto que cambiaría el equilibrio de poder en el continente. La construcción del Faría. Capítulo 8. La construcción del Faría y la luna creciente. La construcción del Faría no fue un proceso rápido ni simple. Fue una obra de ingeniería mágica que requirió los esfuerzos combinados de elfos, druidas, brujos mejorados, dríadas, y yo mismo, utilizando magia antigua, magia de fuentes primarias y magia élfica, que los elfos Coyatael le enseñaron, en armonía. Durante los primeros meses, John y sus hijos trabajaron incansablemente. Usando la magia antigua y élfica y un entendimiento profundo de cómo la magia de la tierra funcionaba, comenzaron a construir las bases de una ciudad que sería como nada que el continente hubiera visto antes. Las murallas fueron construidas con piedra reforzada mágicamente, capaces de resistir cualquier asedio ordinario. Los edificios fueron levantados con una elegancia que honor tanto la arquitectura elfa como los principios de construcción que John había aprendido en su mundo. Los jardines fueron plantados con cuidado, creando espacios de belleza y paz que reflejaban la conexión del pueblo elfo con la naturaleza. Pasados un año de construcción incesante, el Faría había crecido de ser un campamento disperso a ser una ciudad funcional que albergaba a más de 5.000 elfos y no humanos. Y en medio de la ciudad fue que John construyó las 5 estatuas de los dioses, y fue en ese momento cuando John comenzó su siguiente proyecto, la Escuela de Luna Creciente. En un castillo elfo abandonado que había sido restaurado usando magia antigua y magia élfica, John estableció la escuela que transformaría la educación mágica en el continente. No sería una escuela solo para elfos, aunque estos serían bienvenidos. Sería una escuela abierta a cualquiera que tuviera el deseo de aprender, sin importar su raza. Elfos, humanos sin magia, no humanos, brujos, druidas jóvenes. Todos eran bienvenidos. Todos serían enseñados los sistemas de magia que John había dominado. La magia antigua, la magia de fuentes primarias, la magia de los magos de su mundo original, la alquimia, la brujería elemental, la magia vanir, la magia de los gigantes, la magia rúnica, la magia marina, la hechicería y magia del continente y la magia élfica. Cuando la Escuela de Luna Creciente abrió oficialmente, fueron cientos los que buscaron admisión. John tuvo que ser selectivo, eligiendo estudiantes que mostraran no solo potencial mágico, sino también una disposición genuina a aprender, a crecer, y a usar su poder para bien. Entre los primeros estudiantes estaban los propios hijos de John. Max, quien mostraba una capacidad extraordinaria para la magia de sanación. Flora, quien se convirtió en una maestra de la magia vanir incluso mientras aún era una estudiante. Lisa, cuya conexión con la magia antigua rivalizaba con la del propio John. Kallen, quien se destacaba en la magia de fuentes primarias. Thomas, que era un experto en la magia de las fuentes primarias. Green, quien se convirtió en un brujo elfo entre brujos mejorados. Y los 5 brujos originales, José, Luis, Max, Gerald, cabe recalcar que no es ese Gerald sino otro con el mismo nombre, y Miles, que rápidamente se convirtieron en asistentes de enseñanza, ayudando a otros estudiantes a dominar los mismos hechizos que ellos habían aprendido tan recientemente. Pero la verdadera transformación fue más allá de la educación. Con John como catalizador, toda la región alrededor de su hogar comenzó a cambiar. Mercaderes de muchas especies establecieron tiendas. Artesanos vinieron a compartir sus habilidades. La magia y la seguridad proporcionadas por John y sus defensas mágicas permitieron que las personas vivieran sin miedo constante a ataques o persecución. Y gradualmente, sin que John lo planificara completamente, lo que había comenzado como su hogar personal y un refugio para los abandonados se convirtió en un destino de peregrinaje para aquellos que buscaban cambio, para aquellos que soñaban con un mundo diferente. Pasados 3 años de la construcción del Faría, John recibió una visita que lo cambió todo. Una delegación de brujos del continente, liderados por su maestro llamado Will, el jefe de los brujos desde que Vesemir murió, vinieron a pedirle ayuda. Los brujos ordinarios del continente estaban desapareciendo, sus números decreciendo año tras año. Y ahora, con la creación de los brujos mejorados, entendieron que John había ofrecido una solución a su existencia. Os pedimos que compartáis vuestra fórmula, dijo Will, un hombre anciano cuyo cuerpo llevaba las cicatrices de innumerables batallas. No para crear un ejército, sino para preservar nuestra especie. Con vuestro conocimiento, podemos crear una nueva generación de brujos que sea fuerte, que sea capaz de reproducirse, que sea capaz de un futuro que nuestros predecesores nunca pudieron tener. John consideró cuidadosamente.
Estos brujos, durante siglos, habían sido los defensores del continente contra monstruos y magia oscura. Pero también habían sido usados como armas, entrenados para matar sin cuestionamiento. Darles la capacidad de crear más de su especie era darles el poder de transformar su propia identidad. Pero vio también algo en los ojos de Vesemir. Una genuina esperanza de cambio, un deseo de que la próxima generación de brujos fuera diferente, mejor, más humanos. Os le daré, dijo Jon finalmente. Pero bajo una condición. Que enseñéis a vuestros brujos mejorados que el poder no es para dominar, sino para proteger. Que enseñéis que la vida tiene valor, todas las vidas, no solo las humanas. ¿Podéis hacer eso? Podemos intentarlo, respondió Vesemir, una sonrisa triste en sus labios. Y en el mundo de la magia, a veces intentarlo es suficiente. Capítulo 9. El portal entre mundos. Después de haber establecido el Faría y la escuela de luna creciente, Jon tuvo otro pensamiento. ¿Por qué no conectar los dos mundos? ¿Por qué no crear un puente entre el mundo de los magos que había dejado atrás y el continente donde ahora vivía? Durante meses, Jon trabajó en secreto en su laboratorio más profundo, usando la piedra filosofal, usando magia antigua del nivel más profundo, usando sus habilidades en magia de fuentes primarias. Intentaba crear algo que nunca antes se había hecho. Un portal permanente entre dos mundos. Sus hijos lo ayudaban silenciosamente. Max proporcionaba la magia de sanación necesaria para asegurar que el portal no causara daño a quienes lo cruzaran. Flora aportaba su entendimiento de la magia Vanir, que permitía saltos interdimensionales. Lisa, con su conexión a la magia antigua, proporcionaba la verdadera columna vertebral del hechizo, la conexión fundamental entre realidades. Fue una noche donde la luna estaba completamente llena, cuando el portal cobró existencia. Fue hermoso, casi doloroso de mirar. Un círculo de luz que brillaba con todos los colores del espectro, pulsando con el ritmo de dos mundos que ahora estaban conectados. El primer viaje a través del portal fue Jon mismo, quien regresó a su mundo original para recuperar ciertos libros, ciertos ingredientes, ciertos conocimientos que había dejado atrás. Cuando regresó, 30 días después, traía consigo cosas que transformarían aún más la sociedad de El Faría. Y así, gradualmente, comenzó un intercambio. Magos del mundo original visitaban el continente, fascinados por las nuevas formas de magia que encontraban. Elfos y brujos del continente viajaban al mundo de los magos, aprendiendo de su historia, de sus tradiciones, de sus formas de entender la realidad. Y pronto, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Magia del mundo original y la Orden del Faría. Reconocimiento mutuo, intercambio de conocimiento, cooperación en defensa contra la magia oscura. Jon, sin quererlo, se había convertido en un diplomático además de mago, padre, profesor, y constructor de ciudades. Capítulo 10. El libro negro y la amenaza del caos. Fue durante el 5º aniversario de la construcción del Faría cuando sucedió lo inesperado. Los Scoia'tael, mientras exploraban una cueva antigua en busca de depósitos minerales para sus trabajos, descubrieron un libro. No era un libro ordinario. Su cubierta era negra como la noche, y en su centro había un símbolo que hizo que incluso los guerreros más valientes se retiraran con respeto temeroso. Un esqueleto de un sapo dentro de un círculo y un triángulo entrelazados. Cuando el libro fue traído ante Jon, supo inmediatamente lo que era. Había visto referencias a él en sus estudios de magia oscura, en los libros prohibidos de Hogwarts. Era uno de los textos más peligrosos jamás creados. Un compendio de magia negra, de hechizos oscuros que podían corromper el alma de quien los practicara, de maldiciones que podían matar con el pensamiento y magia que podía atacarle la vida y la magia a las criaturas inocentes. Esto debe ser destruido, dijo Jon, su voz cortante como vidrio. No simplemente guardado. Destruido. Quemado. Aniquilado. Porque si cae en las manos equivocadas, en las manos de alguien sin la fuerza moral para resistir su corrupción, podría significar el fin de todo lo que hemos construido. Pero antes de que pudiera actuar, antes de que pudiera tomar el libro y lanzarlo al fuego más caliente de su casa, sucedió lo que Jon debería haber previsto. Un grupo de hechiceros renegados, brujos oscuros que habían rechazado el código de los brujos ordinarios, junto con magos tenebrosos del mundo de Jon, atacaron. Fue un asalto coordinado. Golpearon en la noche, cuando la mayoría de los defensores de El Faría dormían. Golpearon con hechizos de magia oscura que corrompieron el tierra misma, con maldiciones que hicieron que los primeros defensores cayeran muertos incluso antes de saber lo que los había golpeado. Y se llevaron el libro.
Y se llevaron la piedra umbra, un amuleto que Jon había creado algunos meses antes, un amuleto tan poderoso que podía amplificar los poderes de cualquier ser, mágico o no de manera permanente. La batalla que siguió fue la más grande que el continente había visto en generaciones. Jon, usando cada forma de magia que había aprendido, juntó al lado de sus hijos, de los Scoia'tael, de los brujos de la escuela del lobo. Usó hechizos que había creado. Protego angelical, que lanzaba un águila de fuego blanco capaz de disolver cualquier maldición. Fuego celestial, que quemaba con una intensidad que superaba incluso a Protego diabólica. Destructo, que reducía cualquier cosa a cenizas en segundos. Pero los hechiceros renegados fueron impresionante también. Con el conocimiento del libro negro y el poder amplificado de la piedra umbra, crearon hechizos que Jon había creído imposibles, reanimar a los muertos, controlar a los necrófagos y hasta dominar a los demonios de todo tipo. El sello que protegía el Faría, que había sido reforzado por años de magia antigua cuidadosamente tejida, fue roto. La ciudad entera fue expuesta a las fuerzas del caos mágico de la magia negra. Pero en el momento más oscuro, cuando parecía que todo podría perderse, sucedió algo que Jon nunca olvidaría. Sus hijos, todos ellos, se unieron. Max con su magia de sanación, intentando curar a los heridos incluso mientras la batalla continuaba. Flora con su magia Vanir, creando barreras de raíces vivientes que protegían a los civiles. Lisa con su conexión a la magia antigua, proporcionando poder bruto que sostenía los hechizos de Jon. Kalen con su maestría de las fuentes primarias, atacando desde múltiples ángulos. Green y los 5 brujos mejorados, transformándose en dragones, luchando cuerpo a cuerpo contra los espíritus oscuros y demonios. Y Thomas con su báculo del sol, calcinaba a los necrófagos, especialmente con bolas de fuego. Y finalmente, después de 3 días de batalla, los hechiceros renegados fueron derrotados, dispersados, algunos de ellos muertos en combate. El libro negro fue recuperado, aunque dañado, y Jon lo colocó bajo un hechizo tan potente que ningún poder ordinario podría jamás abrirlo nuevamente. Pero el costo fue alto. Muchos murieron. El Faría fue destruida parcialmente. El sello que la protegía fue completamente desmantelado. En los días que siguieron, mientras reconstruían, Jon tuvo que tomar una decisión difícil. No solo reconstruiría el sello. Lo haría más fuerte. Usaría la piedra filosofal, la magia antigua, el poder combinado de sus hijos, para crear una protección que no solo mantendría fuera la magia oscura sino que también permitiría que las personas ordinarias vivieran en paz dentro de sus muros. Tomó semanas. Pero cuando fue completado, el Faría no solo fue restaurada, fue transformada. Era ahora virtualmente impenetrable a cualquier poder mágico ordinario, mientras permanecía hermosa, viva, habitable. Capítulo 11. Los reyes demandan justicia. Semanas después de la batalla, mensajeros llegaron a El Faría. No traían bendiciones. Traían amenazas. Los reyes del continente, todos ellos, exigieron una audiencia con Jon. Lo que lo apenaba era que sus demandas eran simples pero imposibles. Que Jon entregara sus tierras. Que disolviera El Faría. Que sometiera a los elfos nuevamente a control humano. Que destruyera la escuela de luna creciente. En esencia, que revertiera todo lo que había construido. Su justificación. Que Jon y su ciudad habían atraído a hechiceros renegados, que el caos que Jon promovía era un peligro para la estabilidad del continente, que un ser tan poderoso sin una corona y sin un reino no debería existir. La reunión sucedió en un campo neutral, rodeado de guerreros de ambos lados, el aire espeso con la posibilidad de conflicto. Los reyes vinieron en todo su esplendor y poder, sus armaduras brillando bajo el sol, sus ejércitos listos para hacer cualquier cosa que ordenaran. Y Jon vino solo. Bueno, no completamente solo. Llevaba su varita. Entregadme lo que pedimos, y os permitiremos vivir, dijo el rey más anciano, cuyas coronas sugerían que era el monarca de los reinos más poderosos. Cuervo de la calamidad, rendíos, o declararemos guerra a vuestro pueblo. Jon levantó lentamente su varita. Los ejércitos se tensaron, sus manos yendo a sus armas. Pero Jon no atacó. En su lugar, susurró un hechizo que había creado apenas días después de su llegada al continente, un hechizo que había perfeccionado durante años, pero que nunca había necesitado usar completamente. Protego angelical. Y el mundo se iluminó. Desde la punta de la varita de Jon emanó un poder tan puro, tan absoluto. Un águila de fuego blanco, más grande que cualquier criatura viva, se alzó del horizonte. Era hermosa y terrible en igual medida, sus alas emitiendo una luz que parecía contener toda la bondad, toda la justicia, toda la retribución del universo. No atacó. Simplemente existió.
Su presencia fue suficiente para comunicar una verdad simple pero irrefutable. Jon era más poderoso que todos los reyes combinados. Y que si deseaba resistencia, podía tenerla. Pero el costo sería más alto de lo que cualquiera de ellos podría pagar. El Faría se queda, dijo Jon, su voz resonando con un poder que parecía emanar de la tierra misma. La escuela se queda. Mis tierras se quedan. Los elfos son libres. Y si alguno de vosotros se atreve a hacer daño a alguien que vive bajo mi protección, entonces descubriréis exactamente de qué soy capaz. Hubo un silencio absoluto. Luego, lentamente, uno por uno, los reyes bajaron sus espadas. No por miedo. Por sabiduría. Entendieron que el hombre ante ellos no era un enemigo que pudiera ser derrotado en el campo de batalla ordinario. Pero también entendieron algo más. Que Jon no buscaba controlarlos. Que su poder era defensivo, no ofensivo. Que lo único que quería era que su pueblo, su familia, su ciudad, fueran dejados en paz. Os firmaré un tratado de paz, ofreció Jon, mientras el águila de fuego se disolvía lentamente de nuevo en la luz del día. Reconoceremos nuestros territorios respectivos. Vosotros no interferiréis con el Faría, y nosotros no interferiremos con vuestros reinos. Pero cualquiera que venga buscando refugio bajo mi techo será bienvenido, sin importar su pasado. Los reyes aceptaron. Y así fue firmado el primer tratado de paz verdadero entre los reinos humanos y el Faría, un documento que cambió la política del continente para siempre. Capítulo 12. La Orden de Hechiceros se arrodilla. Después de la confrontación con los reyes, la Orden de Hechiceros del continente solicitó una audiencia privada con Jon. Fueron liderados por Vesemir aún, ahora más anciano, sus ojos conteniendo una sabiduría que solo viene de décadas de vida y conflicto. Esta vez, no vinieron con amenazas. Vinieron con una propuesta. Los reyes temían vuestra poder y vuestra independencia, dijo Vesemir, sentado en la sala de estar de la casa de Jon, con una taza de té entre sus manos. Nosotros hemos visto algo diferente. Hemos visto a alguien que genuinamente desea mejorar el mundo. Os pedimos, que nos compartáis vuestro conocimiento completamente. No como una transacción, sino como una asociación. Lo que siguió fue una conversación de profundidad y honestidad que duró horas. Jon explicó no solo cómo había creado sus hechizos, sino el principio filosófico detrás de ellos. Que la magia no era un arma sino una herramienta para mejorar, proteger, y sanar. Explicó cómo la magia antigua funcionaba, cómo podía ser usada para crear en lugar de destruir. Compartió sus conocimientos sobre alquimia, sobre las fuentes primarias, sobre la magia que sus hijos habían aprendido del mundo mágico que había dejado atrás. Y lo más importante, explicó el corazón del asunto. Que cualquier brujo verdadero, cualquier mago verdadero, debería estar dispuesto a sacrificarse por aquellos a los que servía. Que el poder sin responsabilidad era simplemente tiranía. Si quieren mi conocimiento completo, entonces necesitan entender que viene con una obligación moral, dijo Jon, sus ojos fijos en Vesemir. Que prometerán que lo que les enseño será usado para proteger, para sanar, para mejorar el mundo, no para dominar, no para destruir, no para controlar. Vesemir, sin vacilación, se arrodilló. Fue un gesto sencillo pero profundo. Los otros brujos lo hicieron también, reconociendo en Jon no solo un poder superior, sino un liderazgo moral que era necesario en el mundo. Y así, gradualmente, la Orden de Hechiceros se convirtió en una extensión de la filosofía de El Faría. Jon entrenó a nuevas generaciones de brujos bajo principios que enfatizaban el cuidado, la compasión, el entendimiento. Y aunque no todos los brujos aceptaron estos nuevos principios, la mayoría lo hizo, entendiendo que el futuro de su especie estaba mejor asegurado bajo estas enseñanzas que bajo el antiguo sistema de conflicto y supervivencia del más fuerte. Epílogo, 10 años después. El legado del archimago. 10 años después de su llegada al continente, Jon Arragó se encontró sentado en la biblioteca de Luna Creciente, mirando a través de una ventana mientras sus estudiantes practicaban hechizos en los campos circundantes. Jon había restaurado las escuelas del brujo, una por una, y restauró a la escuela de magia para señoritas, Aretuza a su antigua gloria, con algunas diferencias claro. Max, ahora un joven adulto de 15 años, enseñaba a estudiantes más jóvenes cómo canalizar la magia de sanación. Flora, apenas más mayor que su hermano a nivel físico pero con la sabiduría de siglos en sus ojos druídicos, dirigía una lección sobre la magia Vanir. Kalen y Green, ahora asistentes principales de la escuela, supervisaban combates mágicos entre estudiantes avanzados.
Thomas se casó con una elfa y tuvo con ella 7 hijos, los segundos elfos de sangre pura en siglos, y se convirtió en maestro de la escuela de luna creciente, el profesor de magia primaria. El Faría había crecido para albergar a más de 30.000 habitantes. Las paredes de la ciudad brillaban con protecciones mágicas que John había perfeccionado durante años. El mercado bullía de vida. Mercaderes de todas las especies, elfos, humanos, druidas, incluso algunos seres menos comunes que habían encontrado refugio bajo el paraguas de protección que John proporcionaba. La escuela de luna creciente había producido cientos de graduados que ahora enseñaban magia en toda la región, llevando consigo los principios que John había inculcado. Había también un portal permanente a su mundo original, a través del cual fluyaba constantemente conocimiento, recursos, y una mezcla de gentes de ambos mundos que se enriquecían mutuamente. A través de la ventana, John podía ver la orden de hechiceros en acción también, no como guerreros oscuros sino como protectores de una nueva era. Podía ver a los Scoia'tael, ya no perseguidos sino prosperando bajo su propia autonomía, todavía siendo guiados por Iorveth pero ahora como iguales en una sociedad multicultural que valoraba la contribución de todas las especies. Deek entró silenciosamente, envejecido ahora pero aún ágil, trayendo té caliente. Los otros elfos domésticos lo acompañaban. Zeenki, que se había convertido en el jefe de los sirvientes de la casa. Top, quien dirigía la guardia de seguridad mágica. Y Penny, quien se había convertido en una consejera de confianza de John, su sabiduría reconocida incluso entre los líderes más antiguos del continente. Una carta ha llegado, amo, dijo Deek, entregando un pergamino cuidadosamente enrollado. Del Ministerio de Magia de vuestro mundo original. John abrió la carta y leyó. Era una invitación para que regresara a su mundo original, que fuera honrado por sus logros, que compartiera sus conocimientos en la escuela que una vez asistió y que le otorgaban el puesto de la Orden de Merlín, prima clase, incluso le hicieron un cromo de la rana de chocolate que decía John Arragó, el cuervo Balco. Sonrió. Después de 10 años, el mundo que había dejado atrás finalmente lo entendía. Finalmente apreciaba lo que había hecho. Pero John no iría solo. Cuando llegara el día en que decidiera hacer ese viaje, traería con él a sus hijos. Traería a Max, a Flora, a Lisa, a Calen, a Green, a Gerald, a Luis, a José, a Miles, a Thomas. Todos ellos. Porque su familia, su verdadera familia, era el legado que había construido en el continente. Esa noche, John reunió a todos sus hijos alrededor de la gran mesa de comedor nuevamente, como lo hacía cada mes, para mantener viva la tradición de familia que había comenzado el día que llegaron a El Faría. Miradme, dijo John, esperando hasta que cada par de ojos estuviera enfocado en él. Sois el futuro de este mundo. No simplemente porque habéis aprendido magia de alguien que viene de otro lugar. Sino porque habéis aprendido a usarla con sabiduría, con compasión, con responsabilidad. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Los dioses me trajo a este mundo por una razón. No para que yo gobernara. Sino para que vosotros, juntos, pudierais gobernar. Para que juntos pudiéramos construir algo mejor. Y juntos, lo hemos hecho. Aquella noche, bajo el cielo estrellado del continente, John contemplaba el futuro que se extendía ante él. No sabía exactamente qué traería. Pero sabía que fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la familia que había construido, con el amor que había encontrado, con el propósito que le había dado los dioses hace una década. En otro mundo, en otro tiempo, John Arragó había muerto. Pero en el continente, en una casa con un invernadero infinito, rodeado de hijos que lo amaban, profesor de una escuela cuyas puertas estaban siempre abiertas a aquellos que buscaban aprender, padre de una ciudad que era un faro de esperanza en la oscuridad, John Arragó había vivido más completamente que cualquier otro hombre que hubiera conocido jamás. Y su historia, aunque el día en que fue escrita, estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo. Fin. Y bueno chicos, hasta aquí este fanfic, espero que les haya gustado y nos vemos, chao.